empezar con conceptos, ¿vale? Ya no existe ese concepto de úlcera por presión, ese término ya no es correcto, el término es el de lesión. Y, por lo tanto, pues bueno, intentemos modificar nuestro lenguaje para entender más lo que sucede en la piel de las personas que desarrollan este tipo de lesiones. De hecho, fue en el 2016 cuando una organización internacional que hay, la NPUAP, redefinió de nuevo los conceptos de las lesiones por presión y poco a poco ya se va universalizando este concepto. Se definió como lesión por presión la que se localiza en la piel y el tejido blando subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea o relacionado con el dispositivo médico o de otro tipo. Realmente no se considera úlcera a no ser que tengamos una rotura de la piel. Por lo tanto, todas esas lesiones que denominábamos antes úlceras por presión, como es la úlcera de primer estadio, no podemos considerarla úlcera, ¿vale? Porque no lo es. Sin embargo, sí que es una lesión cutánea, ¿vale? Cuando la piel está intacta, abierta, y de hecho puede ser doloroso para el paciente. Lo bueno que tiene en el consenso que realizaron creo que fue en Chicago, pues lo bueno que tiene es que incluyeron dentro de la propia definición la etiopatogenia por la que se desarrolla este tipo de lesiones. Y nos dicen claramente, y lo digo porque no debemos de olvidarnos, nos dicen que se produce como resultado de la presión o presión intensa, ¿vale? Y o prolongada en combinación con otras cosas como puede ser el cizallamiento. Y nos dicen muchas más cosas que también son súper importantes, que la tolerancia de los tejidos blandos para la presión y el cizallamiento se ven también afectadas por otro tipo de factores como puede ser el microclima, la nutrición, la perfusión, las comorbilidades o las condiciones de los tejidos. Aquí tenemos un gran grupo de pacientes. Tenemos a los pacientes arteriales, a los pacientes diabéticos, a los pacientes respiratorios. Entonces es muy importante que tengamos todas estas consideraciones siempre en nuestra mente. Por eso vamos de alguna forma a estudiar o a ver o a analizar cuáles son las cuatro teorías más importantes acerca de la causalidad de la lesión por presión. Por un lado, tenemos que está claro que la presión del cuerpo, cuando la colocamos al lado, o sea, entre un plano en plano duro, ese hueso que está en ese punto de presión es el que va a desencadenar esa lesión por presión. A ver qué pasa, que no funciona no sé por qué. No funciona ahora. Un momentito. ¿Se ha desconectado? ¿Estáis ahí? Sí, aquí estamos, Carmen. Sí, sí, señora. Vemos tu cursor ahí en la computadora. Ahora, vale. Es que ha fallado el programa. Vale, mirad, una de las primeras teorías, ¿vale? Por las que se desencadenan las lesiones por presión es la isquemia, ¿vale? No nos olvidemos que cada vez que apretamos una zona de nuestro organismo, ahí se clampan las arterias y por lo tanto dejamos de perfundir. Por otro lado, hoy... Está fallando, un momentito. Ahora, no sé por qué está fallando, lo siento. La segunda teoría, ¿vale? Es que probablemente esa isquemia y esa oclusión que se produce con la presión acaba también teniendo afectación linfática, porque al igual que se clampan las venas, se van a clampar también el sistema linfático y por lo tanto se van a empezar a desencadenar una serie de alteraciones celulares que van a ser las que van a originar ese edema de alguna forma localizado a la zona afectada. Luego hay un término que no tenemos casi en consideración, como es la tercera teoría de la reperfusión, de la que hablaremos luego un poco más ampliamente, y que no la tenemos casi en consideración y que puede ser realmente mucho más dañina que a veces la propia presión que ejercemos sobre el organismo.
Y luego está la cuarta teoría, que no es menos importante aún y a la que tampoco le prestamos ninguna atención, ¿vale? Que es la deformación mecánica de los tejidos cuando posicionamos a un paciente o cuando los movilizamos y que nos tienen que obligar a cambiar una serie de pautas y de comportamientos a la hora de manejar a estos pacientes. Por lo tanto, como conceptos tenemos que tener claro que el desencadenante de esa lesión por presión o esa úlcera por presión va a ser siempre la presión. La causa por la que realmente se mueren los tejidos es por la isquemia. Entonces, todos aquellos pacientes que ya tengan una insuficiencia tisular o una insuficiencia arterial, pues bueno, ya van a tener muchísima más predisposición a desarrollar este tipo de lesiones. El agravante va a ser la reperfusión, porque pensar que con una isquemia prolongada empieza a haber un aumento de sodio y calcio intercelular y con la reperfusión lo que empieza a aparecer es oxígeno en la mitocondria y un aumento de nitrito óxido que lo que hace es el dañar aún mucho más los tejidos. Por lo tanto, tenemos que tener siempre en consideración esos cambios de reperfusión, incluso a la hora de seleccionar un dispositivo, como hablaremos luego a continuación. Por eso no son tan eficientes como parecían en un principio los colchones alternantes. Y he querido englobar dentro del concepto de iatrogenia el tema de la deformación de los tejidos y la movilización, porque realmente tenemos muy poca consideración en cómo posicionamos al paciente y en cómo lo movilizamos. La costumbre que tenemos en ocasiones de cogerlo a lo mejor por los axilas y arrastrar al paciente, eso acaba provocando un cizallamiento. Si nos acostumbráramos a utilizar determinadas sábanas autodeslizantes o determinadas técnicas en las cuales levantáramos al paciente y no lo arrastráramos, probablemente disminuiríamos mucho la aparición de este tipo de lesiones. Pues bueno, en la conferencia clínica sobre las úlceras por presión que se dio en 1983, se habló muy ampliamente de esta primera teoría y los conceptos que describió este señor James Payet en 1873 siguen estando vigentes. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que muchos factores contribuyen al desarrollo de las lesiones por presión, pero que la presión sí o sí conduce a la isquemia y necrosis, y es el factor común final a todo este tipo de lesiones. De hecho, es evidente, una lesión por presión es el resultado de una presión constante lo suficientemente importante para que afecte al flujo sanguíneo local de los tejidos y si eso lo mantenemos durante un tiempo prolongado, es evidente que va a producir esa necrosis. ¿Cuál es esa presión que clampa los sistemas venosos? Pues mirar, estamos hablando de una presión arterial superior a más de 32 milímetros de mercurio. Si nosotros aplicamos una presión superior a esto, se va a impedir el flujo de entrada. Pero, sin embargo, hay otras presiones que también tenemos que tener en consideración y es que si la presión externa es mayor que la presión del cierre capilar venoso, que está en 8 o 12 milímetros de mercurio, se va a impedir también el retorno de flujo sanguíneo, se va a producir esa extravasación y se va a producir ese edema. Todas estas confluencia de presiones son los que van a originar finalmente esa necrosis. El umbral que necesitamos para desarrollar esa lesión por presión es cuando desarrollamos estas presiones. Por eso es tan interesante que empezáramos a tener a nuestro alcance medidores de presiones a la hora de seleccionar a lo mejor qué tipo de colchón es el más adecuado para el paciente, porque deberíamos de poder medir todas estas presiones para saber si ese paciente nos va a desarrollar o no nos va a desarrollar una úlcera por presión. Mirad, aquí vemos las dos grandes imágenes. Aquí tenemos unos capilares que vemos aquí sin exceso de presión y aquí tenemos unos capilares en los cuales hemos clampado, ¿vale?, el sistema circulatorio porque hay un exceso de presión. Es evidente que si aquí
cerramos todos esos vasos, tanto venosos como linfáticos y arteriales, es evidente que este tejido de aquí va a padecer isquemia y se va a morir. Por eso, conceptos. La presión provoca isquemia. El primer tratamiento tiene que ser quitar la presión y, desde luego, la primera valoración, valorar el grado de isquemia que tienen ese tipo de tejidos. La presión provoca déficit de perfusión y altera la nutrición tisular. No llegan los nutrientes, entre ellos el oxígeno. Por lo tanto, la isquemia provoca muerte celular. Pero fijaros cómo hablo más de isquemia que de presión, ¿vale? Por eso es importante que conozcamos cómo funciona todo este circuito. La presión mantenida sobre un área corporal produce una inflamación por la disminución del flujo capilar. En esta fase es donde podemos ver las lesiones de primer estadio. Y en esta fase, pruebas como esta, que vemos si el eritema desaparece o no desaparece con una simple prueba de vitropresión, podemos saber si estamos ante una lesión de grado 1 recuperable o que estamos en fase de progresar de una forma rápida al grado 2. Esa isquemia que se produce si se mantiene esta presión y esta inflamación acaba produciendo trombosis capilar y la oclusión de los vasos linfáticos. Esa presión provoca isquemia, provoca el aumento de la permeabilidad capilar, empiezan a salir los líquidos de los sistemas venosos de los tejidos y empieza a entrar en el espacio extravascular. Comienza el edema y el edema también contribuye a esa muerte celular. Si nosotros mantenemos esta presión y mantenemos este circuito, es evidente que se acaba produciendo esa úlcera por presión. Por lo tanto, esto es lo que justifica que tengamos que movilizar al paciente de una forma periódica para evitar que estos problemas sucedan. De hecho, aquí entra ya en juego también la segunda teoría de la que habíamos hablado, de que la propia edematización de los tejidos acaba provocando una inflamación y una posterior muerte celular. Pues bueno, veamos a ver cómo funciona esto en el tiempo, ¿vale? Porque es importante. Pensemos lo que nos decía la propia definición y veamos que una alta presión se vuelve intolerable para exposiciones de poco tiempo. Es decir, si yo a alguien le pego un puñetazo, le voy a provocar un hematoma, es decir, ya le voy a hacer un daño tisular, ¿vale? Mientras que si yo esa misma presión, en vez de hacerla de un golpe, la hago poco a poco, probablemente no acabemos con un moratón, ¿vale? Con lo cual, la alta presión sabemos que de un golpe rompe vasos y provoca toda esa rotura. Mientras que la baja presión permitida disminuye a valores insignificantes, muy pequeños para exposiciones a largo tiempo. Esto justifica que a la hora de seleccionar un producto, no seleccionemos productos como estos que se acaban convirtiendo en pequeños puñetazos siempre localizados en las mismas zonas. Y que si encima está mal calibrado para el cuerpo del paciente, mayor aún. Y si encima no deja transpirar, más aún. Por eso, los que me conocéis, sabéis que desde hace ya, creo que 10 años, solo recomiendo una superficie para la prevención, que es la superficie Repos, que es como si fuera un colchón de aire. No, creo que no lo tenéis en vuestro país, pero no lo sé si tenéis algo parecido que se comercialice en aquella zona. Pero lo bueno que tiene esta superficie, aparte de que no tiene motor, es que cuando yo por ejemplo, ahora estoy sentada en uno de ellos. Entonces yo, cada vez que me muevo, mi cuerpo está siempre flotando sobre una superficie de aire, porque se difumina la presión entre todas las zonas corporales. Por lo tanto, estoy sentada sobre una superficie
que disminuye esas altas presiones que podemos hacer. Esta curva es una curva histórica, es la de, no lo sé pronunciar, la de Reswick y Rogers, ¿vale? Que nos dice cuál es el punto de intolerancia a la presión por niveles de tiempo. A mayor tiempo, pues mayor posibilidad que tengas de desarrollar una úlcera por presión, una lesión por presión, y a mayor presión, a mayor alta presión que produzcas, pues exactamente lo mismo. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración esto. Por eso, de aquí viene la rotación de los pacientes y los cambios posturales que tenemos que realizar. Se justifica en este tipo de valores. Lo que nosotros debemos de intentar conseguir es disminuir esto y, sabiendo que no tenemos que superar los 300 milímetros de mercurio, intentar que el paciente siempre esté en estos márgenes mínimos de presión. Por eso es importante que en nuestro entorno pudiéramos tener herramientas para medir este tipo de cosas. Cuando yo me enamoré de esta superficie, es lo primero que hice. Valoré todas las superficies del hospital y vi claramente cuál era el dispositivo que merecía, me merecía mayor nivel de confianza. Y eso fue lo que me animó a realizar un ensayo clínico, que bueno, pues porque soy un desastre no lo he publicado, pero que los resultados sí que los presenté en la Yuma de ya hace bastantes años y que demostraban claramente que con superficies como este tipo de colchón de aire inflable, pues bueno, conseguíamos unas presiones que realmente eran como muy beneficiosas para el paciente. Estaban muy ligeramente por encima de lo que supone clampar los vasos. Y considerando que la movilización del paciente es tan fácil, realmente es bastante más difícil el que se produzcan lesiones por presión. Por eso ya desde hace bastantes años, a raíz de este estudio, decidí que era la única superficie que yo recomendaba. Pues bueno, ¿has preguntado algo? Sí tenemos reposo en Costa Rica ya. No sabía, no me acordaba. Sí. Pues me alegro, felicidades. Ya no la introducción, pero sí, ya que lo tenemos. Felicidades, espero que os hayan llegado unos precios asequibles y que sea viable, aunque al principio puedan parecer de alto costo porque el colchón parece tonto, ¿vale? Parece que nos están tomando el pelo. Cuando analizas los porqués de unas cosas u otras te das cuenta de bueno, por qué pagas el dinero que pagas. Aparte, a nivel económico, desde luego en España probablemente sea de los más económicos que hay en el mercado. Pues bueno, sigo si te parece bien, ¿vale? Vale, mirad, los dispositivos antiescara de aire que tienen una válvula calibrada, como es este dispositivo, proporciona una presión interna de 12 milímetros de mercurio que engloba mucho en lo que hemos estado hablando antes cuando os he estado hablando de las presiones. Y por lo tanto hace que sean muy recomendables para todos esos pacientes que tienen problemas tisulares, porque realmente las presiones que tenemos, que son las que se producen realmente, esta es mi compañera, que vendría a pesar más o menos lo que yo, y este tipo de presiones hace que sean muy recomendables para evitar la aparición de este tipo de lesiones. Ahora vamos a hablar un poco de la tercera teoría que hemos estado hablando, que es bastante importante, es la teoría de la reperfusión. Esto es una entrada que le pedí a una compañera, Elena Conde, que la hiciera en su blog, porque tiene un poder de difusión extraordinario, y nunca habíamos tenido en consideración este tipo de problemas. Pues bueno, cuando hablamos de reperfusión, yo lo veía sobre todo en los pacientes, yo lo descubrí, el concepto de reperfusión, en los pacientes revascularizados. Vi que nada más vascularizarlos, pues se producía un edema y en muchos casos, lamentablemente, se producía como una sobrecarga de infección. Se producía edema y un aumento de inflamación y un agravamiento a veces de la isquemia. Entonces, pues bueno, la explicación que yo me hice en plan, pues súper lineal, por así decirlo, es clara. Si tú llegas a tu casa y el grifo de la casa ha estado cerrado durante un mes, cuando abres la cañería siempre te va a salir al principio a veces agua sucia. Pues un poco pasa con la reperfusión. Cuando tú tienes un paciente isquémico que lleva años sin pasar nada por esa arteria, le favoreces que la reperfusión, pues automáticamente lo que va a salir de ahí es mucho detritus.
pero realmente no es solamente eso, sino que realmente toda la cascada celular que se produce por el proceso de reperfusión, pues bueno, hay que tenerla en consideración porque elimina de alguna forma, pues bueno, aumenta de alguna forma las toxinas a nivel celular. Por eso es importante que lo tengamos en consideración y por lo que yo no estoy demasiado a favor de determinadas técnicas que se utilizan para parapléjicos que, pues bueno, sé que están súper extendidas, no tengo estudios que las puedan refutar y por eso no me voy a meter en profundidad con ello, pero que sí que tengo de alguna forma mis teorías de que no son tan convenientes en un principio como podría ser. La isquemia lo que produce es una disminución de fosfatos y una producción de radicales libres y cuando reperfundimos, pues bueno, existe una excesiva, por así decirlo, producción cuando tenemos la activación de las células endoteliales, lo que sucede es que hay una excesiva producción de calcio. Y con esto empiezan a aparecer el óxido nítrico y acaba dañando todos los tejidos. Cuanto mayor sean los números de ciclos de isquemia-reperfusión, se tiene un mayor de profundidad del efecto tisular de la necrosis. Es decir, contra más veces se produzca ese problema, más en profundidad va a llegar esa alteración. Y por lo tanto tenemos mucho más riesgo de que eso se produzca. Por eso soy nada partidaria de esos colchones alternantes como el que habéis visto. Hay otros que esos cambios de presión son más oscilantes y que, bueno, podríamos valorarlos con mayor generosidad, por así decirlo. Cuando se alivia esa presión que se da, ¿vale?, de alta presión, persiste la isquemia al daño tisular que han sufrido los grandes vasos y entonces cuando ya aliviamos esa presión, ¿vale?, la respuesta hiperémica compensa la isquemia temporal y el tejido no sufre de degeneración si lo hacemos con la baja presión, pero si lo hacemos con la alta presión, el efecto es completamente diferente. Por eso, altas presiones en corto periodo de tiempo causan necrosis de los tejidos por esa obstrucción capilar y la trombosis de los grandes vasos. Los cambios degenerativos, presión, isquemia, hipoxia tisular, se producen absolutamente en todos los niveles simultáneamente, que es la piel, la grasa subcutánea, el músculo y fascia, y por eso en ocasiones, no sé si os ha pasado, que veis una lesión que en teoría el viernes no la tenéis o que es ligeramente un eritema y que cuando llegáis al lunes resulta que eso ya es una lesión de cuarto grado por la profundidad que ha alcanzado. Y viene siendo por esta causa que os estoy comentando aquí. Por lo tanto, que tengamos claro que alta presión en corto tiempo es más nocivo que baja presión en periodo largo. Por eso, si vuestra opción de selección de un colchón o un cojín es de los alternantes, tiene que ser una alternancia suave. No puede ser una alternancia rígida como el colchón primero, que es el que más universalmente tenemos absolutamente en vuestro país seguramente y en el mío, y que desde luego mi idea es que desaparezcan, por así decirlo, del mercado. Pues bueno, ¿veis? Aquí vuelvo a hacer relevancia sobre el tema. Perfusión, isquemia, perfusión, isquemia, perfusión, isquemia, ¿vale? Contra más suave sea el proceso, mejor producto tenemos. Por lo tanto, busquemos en los productos y en el cuidado de los pacientes que tengamos ese concepto de flotación, que el paciente no sufra esos cambios tan bruscos. Fijaros qué bonito, ¿vale? La diferencia de mapa de presiones de una superficie estática que la realizamos con este tipo de dispositivos de repos, ¿vale?, a con uno que se produce con repos. Fijaros cómo aquí tengo zonas de hiperpresión y cómo aquí tengo cómo las presiones están mucho más repartidas y no tenemos estos foncos tan marcados como en este. Fijaros aquí en este, como aquí tenemos claramente esas zonas, que esto pues debe de ser las escápulas probablemente a nivel de tamaño, y fijaros la diferencia entre unos productos u otros. Fijar aquí cómo tenemos los talones apoyados, en fin, como sin
yo os hablo sobre todo del producto que más quiero y que más conozco. Por eso pues hago mucha incidencia y a veces me he probado con productos de muy alta gama y hoy por hoy todavía nadie me ha sacado de mi concepto de lo que me apetece que utilicen los pacientes de mi entorno. Vamos ya a la cuarta teoría, que no es menos importante, y es la deformación mecánica de las células de los tejidos. Yo me gustaría que os sentarais ahora vosotros con la espalda rígida, que os apoyarais en la parte de atrás y que intentarais moveros hacia adelante y que veáis cómo vuestra piel se arruga. Pues eso le pasa a nuestros pacientes, ¿vale? Cuando nosotros les sentamos de una forma incorrecta, aquí se produce cierto nivel de arrugas, porque esto que debería de estar, este es el vaso sanguíneo que comunica hasta el hueso, pues fijaros que está recto. En el momento en que tú movilizas al paciente y produces una cizalla aparte de la presión, has realizado un cambio de planos y por lo tanto lo que tenía que perfundirse perfectamente acaba no perfundiendo y por lo tanto el proceso se agrava si se ejerce fricción o cizalla y por eso muchas de las lesiones que nos encontramos son las de la fricción. El dispositivo que siempre recomiendo tiene una de las ventajas que a mí me parecen más interesantes y es que evita que el paciente se deslice. Por lo tanto, tenéis que buscar ese tipo de productos también en vuestro entorno porque de esa forma tenéis que conseguir que las pieles se arruguen, por así decirlo, aparte de que evitáis caídas, ¿vale? La cizalla o la fuerza cortante daña los tejidos internos, los desplaza, los deforman y llega a interrumpir el aporte sanguíneo y comprimir los pequeños vasos. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que prestar atención a cómo movilizarlos. De hecho, no me acuerdo si en esta exposición os presento una especie de sábanas deslizantes que hay en el mercado, que me imagino que si las buscáis estoy segura de que en vuestro país las encontraréis y si no las podréis realizar vosotros porque son, en los paraguas, ¿vale? El tejido con el que se diseñan los paraguas o el tejido con el que se deslizan los parapentes es un diseño, es un tejido plastificado que se desplaza con mucha facilidad. Si utilizáramos ese tipo de superficies para movilizar a los pacientes, disminuiríamos muchísimo este tipo de problemas. Por lo tanto, intentemos, si no conseguimos el gold estándar, que son esos productos a lo mejor comercializados y diseñados para tal, busquemos dentro de nuestro entorno herramientas para fabricárnoslas nosotros y además a unos costes muy asequibles. Pues bueno, considerando este proceso de cizallamiento, este se agrava si además hay condiciones adversas como la temperatura u humedad. Si este paciente tiene el culete completamente húmedo porque resulta que bueno, es incontinente o tiene una sudoración importante, esos tejidos que están reblandecidos como recocidos, pues es mucho más fácil que se vayan a romper. Por lo tanto, eso tendremos que tenerlo en consideración para evitar este tipo de problemas, ¿vale? Sigamos. Por eso es importante que empecemos a distinguir, ¿vale?, lo que es una lesión por presión de lo que no es una lesión por presión y que sí que las acabará desarrollando porque realmente tenemos el tejido muy blandito y cualquiera de esos problemas nos va a producir esa lesión. La lesión por presión cizalla comienza en el músculo o en la grasa subcutánea, ¿vale? Quiero decir, y esa deformación de los tejidos, cuando hablamos de una superficie como esta, la mayoría de las lesiones superficiales con las que nos encontramos están causadas por la lesión, por la fricción y por la humedad. Y por lo tanto, tenemos que empezar a distinguirlos, ¿vale? Quiero decir, por esto es una lesión que está producida por la humedad y que va a estar agravada por la presión. Histiológicamente es imposible distinguir entre lesión por presión o lesión por humedad, porque ambos son tejidos muertos, pero sí que físicamente los podremos distinguir porque de hecho la piel la encontraremos como hacia cierta dirección, por así decirlo. No puedo ampliaros aquí la foto, pero creo que os hacéis una idea de a lo que me estoy refiriendo.
Pues bueno, dentro de los conceptos de las lesiones por presión, los marcos conceptuales pues, han cambiado un poco de cuando empezamos con las teorías de Braden y de esta pareja de Braxton, ¿vale? Quiero decir, ellos hablaban que el desarrollo era multifactorial, ¿vale? Dentro de las posibles causas que decía que se producían, estaban por un lado la presión, en la cual influía la movilidad, la actividad y la sensibilidad, y por otro lado estaban otro tipo de conceptos como son los factores de riesgo intrínsecos, entre los que metemos la nutrición, la edad, el déficit de oxígeno, la temperatura y la enfermedad crónica, o los factores de riesgo extrínsecos como pueda ser la humedad, la fricción y la cizalla. Todos estos son los que intervienen y todos estos son los que tenemos que tener en consideración para valorar al paciente y poner medidas correctoras. Por eso tenemos que pensar qué es lo que tiene que tener una correcta escala de valoración de riesgo. Los sistemas de detección de riesgo o cribado tienen que ser instrumentos objetivos y ser capaces de medir de forma certera qué le sucede al paciente y así poder tomar decisiones que contribuyan a evitar el problema. Tenemos que encontrar entre todo ese colectivo el paciente que de verdad tiene riesgo de desarrollar lesión por presión, porque lo demás es perder tiempo, dinero y, bueno, y aumentar nuestras cargas de trabajo. Tenemos que encontrar al paciente de riesgo. Pero uno de los problemas que yo veo en todas las escalas de valoración de riesgo que realizamos y revisar la vuestra, veréis que si la isquemia es tan importante para el desarrollo de las lesiones por presión, ¿por qué ni una sola de las escalas de valoración de riesgo la tiene incluida en su valoración? Revisar vuestras escalas de valoración de riesgo. Veréis cómo ninguno me dice si la PO2 tiene tanto, vas a tener más riesgos que si no. Por eso los pacientes isquémicos desarrollan tantísimas lesiones en dedos y desarrollan tantísimas lesiones en talones y, sin embargo, no los tenemos contemplados en las escalas de valoración de riesgo. Por eso, tenemos que intentar detectar quién es el paciente diana. Y básicamente podemos decir que es un paciente de 65 años con déficit de perfusión tisular, con enfermedad arterial periférica o con insuficiencia venosa crónica o con otro tipo de pluripatologías que van a conllevar un déficit de riego a nivel tisular, que tenga problemas para la movilidad, que sea incontinente porque hemos visto que va a reblandecer los tejidos y que va a aumentar el riesgo, y que desde luego esté malnutrido. Y pensemos que en la época en la que estamos, el paciente COVID, que está además dentro de un contexto inflamatorio que altera por completo la perfusión tisular, ese paciente es de riesgo alto, no, súper alto, ¿vale? Quiero decir, o sea, esos pacientes absolutamente todos deberían de llevar un tipo de superficie que realmente garantice la mínima presión que ejerzamos sobre él. Nuestras movilizaciones de estos pacientes siempre deberían de llevarse a cabo con esas superficies que os he estado comentando. Y lo mismo sucede en los pacientes que están al final de la vida. Por lo tanto, fijaros si hay cosas que tenemos que tener en consideración para valorar a un paciente. Pues bueno, como conclusiones, creo que lo he hecho más rápido de lo que tenía previsto en un momento, no sé si será así nos dará más tiempo para el coloquio, ¿vale? Como conclusiones, comentar lo siguiente. Un colchón de aire estático, ¿vale? En este estudio que se realizó en 2019, fue significativamente más eficaz que un colchón de aire de presión alterna para prevenir las lesiones por presión en una población de asilos, de geriátricos, en ancianos de alto riesgo. Y teniendo en cuenta la vida útil y los costos de compra múltiples, ¿vale?, que se realizan desde los hospitales, este tipo de colchones eran mucho más rentables que los colchones de presión de aire alterno. Por lo tanto, es una constante que yo siempre estoy intentando difundir, que busquéis
ese tipo de superficie que además os aporten, no tiene por qué ser repost, tenéis que buscar otros, pero que os aporten una serie de valores que puedan ser cuantificables y que podamos hacer un comparativo real. Costo-beneficio, porque así se mide de alguna forma la eficiencia de un producto. Pues bueno, como revisión de lo que ya sabemos y a modo de conclusiones, pensemos que hay muchos estudios que avalan que la desnutrición se asocia al desarrollo de las lesiones por presión, que la edad y las condiciones médicas como las comorbilidades es palpable que sí que influyen en la aparición de este tipo de lesiones, que la incontinencia está ahí, porque no solamente por el nivel de dependencia que eso produce, sino porque, bueno, no nos olvidemos que la orina acaba produciendo amonio y que si encima hay incontinencia mixta, pues razón de más que podamos tener muchos más problemas, que existe una compleja interacción de todos los factores implicados y que no se puede abordar uno solo. Por eso cuando alguien me pregunta qué apósito tengo, casi nunca respondo, porque lo primero que hago es empezar a preguntar cuáles son las condiciones de paciente, cuáles son las condiciones de vida que le queda, porque hasta eso hay que valorarlo. Si al paciente le queda solamente una semana y duerme tranquilo y está bien, pues ¿qué quieres que te diga? Duerme una semana y no hago una inversión. Si el paciente le queda una semana y no duerme bien y yo tengo medios económicos, pues le compro una superficie por presión, no lo sé. Son tantas las cosas en las que tenemos que meter en el tintero antes de tomar una decisión, que aunque parezcan duras, creo que todos los que estáis aquí sabemos que esto es nuestro día a día. Y por lo tanto, todos esos factores tenemos que meterlos en el tintero. Otra de las conclusiones es que el aumento de la gravedad de la úlcera y presencia de enfermedad arterial periférica se relacionan claramente con un mal pronóstico. Aquí este hombre solamente estudió la enfermedad arterial periférica, pero yo hoy os metería los oncológicos, los cardíacos, los neumológicos. ¿Por qué? Porque todos esos pacientes tienen déficit de perfusión tisular. Los ancianos, a los ancianos no les llega la misma sangre, los vasos ya son completamente diferentes. Por lo tanto, esos pacientes son los que tenemos que tener mucha consideración. Por lo tanto, la valoración debe ser una combinación entre conocimientos, juicio clínico y escalas de valoración de riesgo que vosotros, que sois jóvenes, tenéis la obligación de cambiarlas y meter absolutamente todos estos factores de riesgo, sobre todo el de la perfusión tisular. Hoy en día tenemos sistemas de medirlo, tenemos la PO2 tisular que podemos medirla con aparatos. ¿Por qué no empezamos a medir? Podemos medir la humedad de la piel. ¿Por qué no podemos empezar a utilizar herramientas que cuantifiquen de verdad el riesgo? Y nos dejamos de impresiones. Yo sé que ahora somos todos pobres y nos quedan muchos años de pobreza, pero no por eso dejemos de luchar el buscar la excelencia, que a veces no es tan caro buscar la excelencia en los cuidados. Vienen épocas difíciles y la depresión sí o sí está asociada a un mayor riesgo de úlcera. Las personas que no tienen ganas de vivir mueren antes y es lógico, ¿vale? Quiero decir, hasta bioquímicamente existen alteraciones en este tipo de personas. El tratamiento no puede ser solo comprar el colchón, poner el apósito o darle los batidos hiperproteicos. No. Tiene que ser tratar absolutamente todos los factores que están influyendo en la aparición de esas lesiones. De hecho, ahora cuando nos metamos en la segunda parte, no sé si lo comentaré, pero si no, os lo comento ahora, en ocasiones, si el paciente está desnutrido y tiene una PO2 bajísima, mi tratamiento va a ser siempre conservador. Nunca meteré un colágeno porque no está preparado para cicatrizar. Le faltan células. Primero tendré que darle el aporte nutricional adecuado, tendré un tratamiento conservador lo menos agresivo posible para mantener la infección a raya, porque no nos olvidemos que un déficit de oxígeno aumenta el riesgo de infección y por lo tanto, pues bueno, tenemos que ir bailando con todo este tipo de cuestiones. Por lo tanto, como conclusión final, en las lesiones por presión,
lo fundamental, y esto ya es una pregunta abierta a todos vosotros que me gustaría que me respondierais o por chat o verbalmente. No sé, si queréis abrimos el chat para que aquí me contestéis qué tenemos que hacer ante este tipo de problemas. Es evidente que el tratamiento va a ser ¿cuál? Ya lo he visto, como he sacado la pantalla, yo os he chivado. Quitar la presión. ¿De acuerdo?